La Argentina de Milei, pero también una discusión que se da en el orden mundial, plantea el concepto de civilización, de confrontación de civilizaciones diferentes, lo pone en el centro de la escena. Vamos a hablar de ese concepto y de qué significa y de cómo dialoga con el presente con un historiador del arte y la cultura que acaba de publicar un libro sobre ese tema, Civilización, Historia de un Concepto. Aquí lo mostramos. Me refiero a José Emilio Burucúa. Muchísimas gracias, José Emilio, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, José Emilio es autor de numerosos libros, entre ellos este que acaba de ser lanzado. Es historiador del arte, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Historia Moderna en la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Problemas de Historia Cultural en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San Martín. Fue director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, entre otras posiciones de muchísima relevancia en el mundo de la investigación en el área de la cultura. José Emilio, la noción de civilización y la discusión global está instalando esa noción, el choque de civilizaciones, la jerarquía de una civilización sobre la otra. La primera cuestión conceptual es cómo una sociedad, un pueblo dado, pasa de un pasaje de barbarie al de civilización. ¿Qué tiene que tener una civilización para ser considerada tal? El primer punto y fundamental es el que dilucidó ya en los años 30 un gran sociólogo alemán, Norbert Elias, en un libro que se llama precisamente El proceso de civilización, y es lo que él llamó la domesticación de los guerreros, o también la curialización de los guerreros, porque los guerreros pasaban a formar parte, sobre todo, de la corte del príncipe, y eso los sometía gradualmente a un poder social que en buena medida era externo al propio grupo de los guerreros. Si los guerreros tienen que empezar a someterse a un poder que no sale de su propio seno. ¿Eso qué es lo que hace? Pacifica, contribuye a pacificar la sociedad, ¿no? Que defienden estos guerreros, sin que los guerreros desaparezcan, por supuesto, porque la sociedad siempre necesita mecanismos de defensa. Entonces eso permite una paz social que lleva a los hombres y mujeres a realizar una serie de actividades que van más allá de la satisfacción de las necesidades, de la necesidad de la supervivencia en primer lugar, y luego también de otras necesidades como la de la alimentación, el vestir, el habitar. Pero claro, eso al principio estaba restringido a un grupo muy pequeño, ¿no? Que es precisamente el que sale de la corte, bajo diferentes formas aristocráticas, nobiliarias, y luego se va extendiendo. Y entonces es cuando se inicia con esta domesticación de los guerreros y cuando se amplía esta posibilidad de los seres humanos de ir más allá, de hacer cosas que van más allá de la satisfacción de sus necesidades. Es decir, que en primer lugar hay un proceso de pacificación. La lógica de la violencia es suplantada por la lógica de una convivencia pacífica. Exactamente, exactamente. Y eso da lugar a sustituir la mera satisfacción de necesidades por el desarrollo de otros modos de expresión, digamos. Sí, de otros modos de habitar. De habitar. Sí, de habitar. Y bueno, que parecen ser, ¿cómo lo podría decir? Actividades superfluas, en definitiva, porque no están vinculadas a la necesidad. Pero no es, si uno lo mira desde otra perspectiva y cuando eso se evoluciona y se enriquece, es nada menos que el reino de la libertad. Entonces, al principio gozan de la libertad pocos, ¿no? Lo interesante es que en todo proceso de civilización de largo aliento, ese grupo se va ensanchando. Claro. Y va involucrando a otros personajes, a otras clases sociales y otros grupos sociales de la sociedad. Se universaliza dentro de los bordes de esa sociedad. Entonces van creciendo en esa sociedad los márgenes de la libertad. Bien, ahora,
En los debates que se dan actualmente Sí, en el mundo, sí, se plantea un choque civilizatorio y una amenaza existencial, definen sí, algunos, en relación a la cultura o la civilización occidental por el avance de los valores del Islam, tanto en la guerra que se libra en Medio Oriente, ¿no? Israel a partir del ataque terrorista de Hamas a Israel, y toda la guerra de sí, Gaza, y sí, luego hay unas cuestiones inmigratorias con costumbres del Islam que están disputando algún espacio dentro de Europa, por ejemplo, ¿no? Y hay un gran sí, debate en torno a eso, que está algunos lo plantean como choque de civilizaciones y riesgo existencial de los valores de la civilización occidental. Entonces aquí la pregunta es, en esta domesticación de la violencia, no todas las civilizaciones que han quedado hoy presentes en el mundo dialogando entre ellas y en el peor de los casos disputándose entre ellas la superioridad moral, digamos, tienen el mismo grado de pacificación de las costumbres. Hay una idea de que la democracia liberal ha sido más exitosa en encontrar esa paz. ¿Cómo lo ve usted, José Emilio? Mire, todo mi esfuerzo en este libro estaba destinado a superar, sino suprimir la cuestión de la superioridad moral, técnica o científica de una civilización sobre otra como para fundar un juicio de valor. Entonces, por ejemplo, yo aborrezco, y creo que en el libro queda bien demostrado, la idea misma de choque de civilizaciones. Chocan otras cosas, ¿sí? Chocan poderes, bien, ¿cómo le podría decir? Bien enraizados en lo real, ¿no? La civilización es un producto un poco más inestable. Las civilizaciones existen en el tiempo y en el tiempo pueden darse también procesos a veces caóticos o catastróficos, a veces más lentos, de descivilización. Que eso significaría precisamente que se resquebraja esa paz social fundamental que hace posible que los seres humanos pensemos más allá Claro. del enfrentamiento como para sobrevivir, Sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de los países islámicos, algunos de ellos han sufrido un proceso de descivilización. Como lo sufrimos los europeos, como lo sufrió la civilización euroatlántica tantas veces en el siglo XX, Claro. sobre todo en los años 30. Claro. ¿No? Uno de los países quizás de mayores estándares de educación y cultura, que era Alemania, nada menos, entró en un proceso de descivilización acelerada, que estudia el propio Norbert Elias en un libro posterior al del proceso que se llama precisamente Los alemanes, donde él estudia el caso de esta descivilización alemana. No, él, en realidad, el término de civilización uno lo deduce, porque él, si mal no recuerdo, lo usa una sola vez en un largo texto. Lo que se trataría es a veces de la degradación, a veces del colapso, precisamente de la domesticación de los guerreros. Ahora, lo que yo creo es que en el caso del Islam se ha dado en muchas regiones donde prevalece la civilización islámica, se ha dado ese colapso, ¿no? Bueno, el hecho de la existencia misma de Hezbollah instalada Claro. en el Líbano, la de Hamas que se hizo del poder en Gaza, me parece que son ejemplos de que ahí no hay domesticación de los guerreros. ¿Son accidentes o hay civilizaciones que tienen una organización muy centralizada en la religión, ¿no? Teocracias importantes, las que generan ese tipo de procesos de descivilización con mayor consistencia? Qué preguntas inteligentes que hace usted, le agradezco mucho. Pero además que me ponen un brete, ¿no? Mire,
Porque la religión tiene un valor Claro. dentro del constructo de civilización, Claro. ¿no? Ahora, precisamente cuando intenté reflexionar sobre cómo podemos rescatar ese concepto de civilización, porque para los antropólogos, por ejemplo, o para los que hacen sociología histórica, está bastante desacreditado, ¿no? Se prefiere reemplazarlo por el de cultura, ¿no? Yo creo que un poco el intento de este libro también es rehabilitarlo, porque me parecía que había una necesidad de tener un concepto tan genérico como el de civilización para hablar de ciertas cosas, de horizontes. ¿Ah? Hay conglomerados de cultura que uno los ve como tales porque son culturas con un gran aire de familia, Claro. y que abarcan enormes territorios. Entonces, para hablar de esos horizontes hay que hablar de una entidad mayor que la cultura, y por eso he buscado o reencontrado con la de civilización. Pero lo que he tratado de hacer es de mostrar que ese concepto renovado puede evitar dos cosas fundamentales. La primera, la idea de una superioridad global, de una civilización sobre otra. Y la segunda es la de rechazar de forma absoluta la superioridad de la civilización euroatlántica, a la cual yo pertenezco y estoy muy contento de pertenecer a ella. Pero es inadmisible pensar que hay una civilización superior a otra, globalmente. Puede haber algún factor, ¿no?, que sea indudablemente que termine siendo superior en términos de no tanto de riqueza humana, sino de algo de equilibrio humano, de armonía humana. Yo podría decir hasta de bondad humana. Pero le doy un ejemplo. A ver. Sí, yo creo que en lo que se refiere a la hospitalidad, que es finalmente un precipitado precisamente de la pacificación de las sociedades. En materia de hospitalidad, pocas civilizaciones son comparables a la árabe. Pocas. Cuando dice hospitalidad, ¿a qué se refiere exactamente? Me refiero a recibir al extranjero, ¿no? Protegerlo, ampararlo, satisfacer sus necesidades durante un tiempo, y luego dejarlo que siga libremente su camino, o que decida incorporarse a esa civilización pacíficamente. Ahora, ¿cómo encaja esa valoración y esa equidad en la valoración de las civilizaciones si uno piensa en el mundo musulmán, muchos países árabes, con la ley sharia, el sojuzgamiento de las mujeres, de las niñas, de las libertades de género? ¿Cómo encaja una cosa con la otra? Precisamente le digo, en ese aspecto, yo creo que por eso creo que en aspectos parciales, ¿sí?, existe una superioridad moral, si usted quiere, o una superioridad existencial. La condición de la civilización occidental, plantea usted. No solo de la civilización, por eso empecé por un ejemplo en donde no ocurre eso, que la superioridad moral esté del lado de Occidente, sino que tomé el ejemplo de la hospitalidad entre los árabes. ¿Sí? Ahí es donde esos grados de hospitalidad no los va a encontrar en el Occidente actual, ni remotamente. Entonces, ahí habría en ese aspecto, ahora en una superioridad, ahora en otro aspecto, como puede ser la situación legal de la mujer, no me cabe duda eso, ¿no? En Afganistán es deplorable, y lo es también en otras regiones, por ejemplo, manejadas por el extremismo islámico, es deplorable. Y en ese sentido, Occidente ha alcanzado tasas que no tienen parangón, que quizás lo único que uno podría encontrar en el pasado semejante es el Japón del siglo X-XI, ¿no?, donde las mujeres tenían un papel extraordinario, poco en la política, si usted quiere, pero sí en la cultura, ¿no? ¿Hay en ese estudio largo que usted ha hecho en este libro, intenso y profundo, ¿hay alguna asociación entre el lugar que se le da a las mujeres en términos de participación en el poder, en distintas áreas, poder político, pero también el poder cultural, y el grado de civilización que se logra?
Mire, en la primera etapa del proceso de civilización, que es la domesticación de los guerreros, el papel de las mujeres es fundamental. Las mujeres van a ser grandes domesticadoras de los guerreros. Por eso, por lo general, en todos los horizontes conocidos, que se ha ensayado un proceso civilizatorio, las mujeres enseguida están presentes, y están presentes sobre todo en el campo de las artes, la poesía, la música, y ellas son las que van a regir y gobernar en el sentido de ciertas costumbres, que son las de la amabilidad, la gentileza, la consideración hacia el otro. Son las mujeres las grandes portadoras de eso, ¿no? Entonces, ahí es fundamental, ya en esa etapa de la domesticación de los guerreros. No hablemos después de otras etapas, como por ejemplo la de la aparición de la poesía lírica, que la poesía lírica no satisface absolutamente ninguna de las necesidades primarias, porque las necesidades primarias, entre otras, estaría la de la autorrepresentación de una clase. Una clase tiene ¿cómo podría decir? La necesidad de autorrepresentarse para verse a sí misma y conocerse mejor. De las artes, de los grandes géneros de la literatura, el género épico y el género dramático son géneros fuertes de autorrepresentación. Claro, muestran el funcionamiento, retratan a un grupo de poder. Exactamente. En el caso de la épica no hay duda de a quiénes, a los propios guerreros, ¿no? En el caso del drama, ¿es a quién? A los grupos urbanos, a lo que podríamos llamar diferentes burguesías a lo largo de la historia. Pero la poesía lírica no autorrepresenta a nada. Lo único que representa es el individuo, con sus dilemas interiores. Sí, es un universo autónomo. Es un universo autónomo. ¿Y quién funda en realidad, al menos en la gran civilización del Mediterráneo antiguo, quién funda en la poesía lírica? Bueno, la gran fundadora de la poesía lírica es Safo. Claro. Donde lo dice explícitamente: yo no voy a cantar a Aquiles, no voy a cantar a Odiseo. Yo voy a cantar, voy a hablar de mis propias emociones, de mis propios sentimientos y de la persona que amo. Entonces, ahí se establece el mundo de la lírica, y es nada menos que una mujer quien lo hace. Y lo mismo ocurre en el caso del Japón. No tanto en el de China. En el de China la lírica está más bien vinculada a la cuestión del exilio. Una nostalgia. Del exilio de los nobles, del exilio de los guerreros también. En el caso japonés está vinculado fuertemente a la sensibilidad femenina. Y bueno, yo le recuerdo que en realidad la obra cumbre de la literatura japonesa, y una de las más extraordinarias de toda la literatura universal, fue escrita por una mujer japonesa entre el año 1000 y el año 1002 de nuestra era, y que es la historia de Genji. Leer la historia de Genji es una de las experiencias de lectura más extraordinarias que se pueden dar en cualquier contexto civilizatorio. Yo creo que, mire, yo he lucubrado acerca de posibles grados de lectura, de intensidad y de profundización de la lectura. El primero sería la lectura de un informe oficial. Un uso utilitario de la lectura. Claro. Bueno, después vienen otras. Estaría la lectura de noticias, la lectura de artículos de fondo, bueno, la lectura de novelas, de dramas. ¿Y por qué la de esta autora es tan particular? Por el grado de trascendencia que tiene. Nada la supera. Yo le puedo asegurar que la experiencia de leer la historia de Genji, yo desgraciadamente no conozco el japonés. Lo he leído en la primera traducción que se hizo de ese texto, que es de un inglés, Whaley, que es de los años 30, y está considerada una obra maestra de la traducción. Y ahí yo le puedo asegurar que leer 5 páginas de eso a uno le cambia. Claro, es un grado, es como el punto culminante de un proceso civilizatorio en ese punto. De un proceso civilizatorio, ya le digo, es para mí, es una cumbre universal. Es el grado último de toda posible lectura. Me interesa mucho ese ejemplo para ponerlo en relación a un grado de realidad de la civilización, que es la organización política. La idea es esta.
porque usted lo que está planteando es que hay una esfera súper autonomizada de cualquier demanda utilitaria que nace del puro ocio o de las profundidades del ser humano de manera existencial, que es este tipo de poesía lírica, ¿no? Sí. Ahora, si uno lo saca del arte al concepto de civilización, de esa cumbre civilizatoria, sí. ¿Hay otra cumbre posible para la civilización? Claro. Usted conoce bien el texto, el nombre de Francis Fukuyama, que en 1989 publicó este artículo, que fue un libro luego, sí. El fin de la historia, ¿no? Sí. La idea de que la civilización, el mundo de Occidente, con la democracia liberal y el capitalismo, iniciaba un proceso que superaba el fascismo y el comunismo que habían producido daño tan terrible en el siglo XX. Ese puede ser, la democracia liberal con el capitalismo en sus costados más virtuosos, puede ser un punto culminante del proceso civilizatorio de Occidente, comparable a lo que fue esta poesía lírica que usted señala. Mire, en primer lugar, Fukuyama se equivocaba, como es obvio. Porque, evidentemente. Claro, pasaron 25 años sí. de su libro, no, 35. 35 sí. años, y bueno, y está visto que la historia no terminó en eso, que él sí. suponía que era el final. Yo entiendo que es muy alto el grado de civilización que alcanzó Occidente con la democracia liberal y con el, podríamos llamar, la economía social de mercado, ¿no? a la manera alemana o franco-alemana. Ese estado de bienestar, donde el capitalismo tiene un rol importante. Yo creo que pero el capitalismo es el núcleo de eso, ¿no? Keynes jamás pensó en abolir el capitalismo, sino en darle al capitalismo un rostro humano, podríamos decir, ¿no? Ahora, y además hacer posible abrir una vía hacia la igualdad sin afectar la libertad, ¿no? Claro. Que era el gran ideal de los mejores pensadores políticos de los años 30. Por ejemplo, los italianos que fundan el grupo de Giustizia e Libertà. Ya nomás en el nombre se da cuenta de lo que ellos buscaban era ese encuentro, ¿no? de un socialismo con el liberalismo, es decir, un socialismo que no se hubiera olvidado de lo que habían sido las grandes conquistas de la libertad, ¿no? Y que aparecían conculcadas con el socialismo real de la Unión Soviética en ese momento. Entonces, yo creo que con la democracia liberal y el socialcapitalismo o el capitalismo de Keynes, digamos, tan denostado en este momento, se alcanzó una cumbre civilizatoria, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Pero no quiere decir que el modelo tenga que ser adoptado por otras civilizaciones para llegar al mismo estadio, ¿no? En buena parte esa combinación virtuosa, ¿no? de democracia liberal y economía social de mercado tiene mucho que ver también con la laicización. ¿Sí? Claro, otra vez el nudo de la religión dentro de la sociedad, claro, ¿no? Pero no me caben dudas de que sin esa laicización radical que hubo en Occidente, es posible quizás alcanzar tan altas cotas en los otros aspectos, como el de la política, ¿no? y el de la economía, con una fortísima base religiosa, con una presencia activa de lo religioso, ¿no? Pero no dominando la escena, no, claro. La lógica política y social. Pero coadyuvando. Claro, en nuestro caso, la laicización ha sido radical, ¿no? Porque bueno, los estados tienden a ser laicos, ¿no? Y con la última reforma constitucional, la del 94, hemos terminado el último vínculo que nos quedaba político, que nos quedaba con el catolicismo, que es que el presidente puede pertenecer a cualquier credo. Entonces, yo creo que no es necesaria esa laicización en otros contextos, en otros horizontes, en otras civilizaciones, como para alcanzar también los valores de la libertad,
activos, como tiene la democracia liberal, y los valores del progreso económico, como puede tener la economía social de Pero hay un mercado. ejemplo hoy actual Sí. de países con un aire de familia que constituyan una civilización, como usted plantea, donde la presencia religiosa sea muy ordenadora de la vida y que hayan alcanzado los niveles de desarrollo en términos de igualdad de derechos y de desarrollo del bienestar cotidiano, del desarrollo de la calidad de vida comparado con Occidente. ¿Y Japón? Japón creo que es un buen ejemplo. A ver, ¿cuánto pesa en la vida política y social el tema religioso? Pesa en la vida cotidiana. Y por supuesto tiene que haber concatenaciones que lleven a la actividad política y a la actividad económica. Eso no los conozco, pero sí sé que la religión es un elemento fundamental. Interesante. Haber asistido, conozco ese país, lo he conocido bastante bien, haber asistido, por ejemplo, haber visitado esa combinación de Shinto y budismo, claro, que hay en los templos en Kioto, por ejemplo, ¿no? Bueno, y haber visto que hay centenares de personas que están arreglando el jardín del templo. Y uno pregunta, bueno, estas personas vienen a arreglar el jardín para lavar las culpas que sienten. Claro, una civilidad tramada de manera muy sutil con la religión. Muy sutil, entiendo. pero está la religión presente. Interesantísimo. Ese es el caso. Su pregunta me lleva a mí a preguntar, a su vez, a pensar en otras posibilidades. Pero, por ejemplo, no estaría buscaría, por ejemplo, algún caso en que el Islam opera de una forma semejante. Podría buscarlo. Bien. El caso. Lo quiero traer a la Argentina. Sí. Y bueno, esa gran polarización que se ha dado a lo largo de la historia desde el siglo XIX, desde el Facundo de Sarmiento, entre civilización y barbarie, ¿no? Sí. Civilización y barbarie, o civilización o barbarie. Civilización y. Claro, pero ha tenido una reescritura eso, claro, ¿no? pero es civilización y barbarie. ¿Por qué la I es tan importante? Porque, bueno, el propio Sarmiento, él plantea que, bueno, el desideratum sería la civilización. La civilización nos va a llevar a mayores grados de pacificación social, de libertad en la sociedad y también de progreso. Pero nuestra barbarie está siempre allí. En realidad es civilización y barbarie en cualquier pueblo. Claro, una convivencia siempre inminente de producirse ese... Exactamente. Claro. Y hay una seducción de la barbarie, ¿no? Como bien estudió Rodolfo Kusch en la Argentina. Entonces, en ese horizonte de camino hacia una mayor pacificación y una evolución basada en las relaciones cordiales entre los seres humanos, cada tanto hay que prestar atención a la vieja barbarie, ¿no? Que implicaría en términos políticos la imposición de la voluntad del más fuerte. Ahora, hay maneras más sutiles de esa seducción de la barbarie. Se ha discutido mucho. Usted planteó esa especie de doble objetivo, igualdad y libertad. La gran discusión global y también en la Argentina es que la voluntad de igualdad termina produciendo hegemonías muy abusivas en las sociedades, en términos políticos, esta grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo, y la narrativa del actual gobierno del presidente Milei es la reposición de una libertad absoluta que repare ese daño del horizonte de la igualdad que trastoca todas las relaciones. ¿Cómo ve usted ese proceso? Mire, eso es la discusión sobre libertad y igualdad está ya en la salida, digamos, de la Revolución Francesa. Claro. Ahí ya está. Y luego es algo... bueno, gracias a los trabajos de Darío Roldán, que es un gran especialista argentino del pensamiento francés de la primera mitad del siglo XIX, se ha visto que ese es el problema central de todo el pensamiento político de ese periodo, ¿no? ¿Cómo se concilian la libertad de los ciudadanos con la búsqueda de una igualdad? Porque la desigualdad seguramente en algún momento va a estallar y va a derrumbar
la libertad. Entonces, es en beneficio de la propia libertad que hay que prestar atención a la igualdad. Y ese es un tema que es el tema de Benjamin Constant, de Alexis de Tocqueville, de François Guizot, es decir, todos estos pensadores y políticos franceses se plantearon esa cuestión. ¿No? También lo va a hacer en el caso de Inglaterra, ¿no? Un historiador como Macaulay piensa constantemente. Pero esa transformación se puede dar desde el poder, la decisión de una narrativa elegida, votada por la gente, ¿no? Porque la democracia transforma a las ideas que están circulando en la sociedad en un poder político. Sí. Eso se puede transformar, puede haber un presidente que, como actualmente el presidente Milei, que plantee la libertad como horizonte y transformar toda la sociedad en función de eso. ¿Cree que es potable? ¿Eso es viable? Mire, yo lo que creo que en estas circunstancias, sí, y después de haber visto que era posible alcanzar altos estándares de libertad con altos estándares de igualdad, que era el estado de bienestar, ha sido una de las soluciones. No digo que sea la única, pero es posible. Yo creo que plantear ora la libertad, ora la igualdad como el único horizonte posible puede ser, es nefasto. Yo creo eso. Sí, entiendo. Es decir, los dos al mismo tiempo, plantea usted. Tiene uno que prestar atención. El gran político presta atención al uno y al otro. Yo le recuerdo que Churchill, en plena guerra mundial, ¿sí? Y Churchill era un arquetipo del pensamiento conservador en Inglaterra, ¿no? En pleno conflicto mundial, le encargó a un socialista la confección de un plan para la restauración económica después del desastre y la calamidad de la guerra. ¿Un socialista? ¿El nombre de ese socialista? No lo recuerdo. Está bien. No lo recuerdo, perdóneme. Claro. Pero es el... Claro, un conservador le encarga a un socialista. Sí, lleva el nombre de él. El plan de reconstrucción social y económica de Gran Bretaña para después de la guerra. Se lo encarga en el año 1942, cuando ya se vislumbra que, bueno, que el eje está acabado. ¿No? Lamento, no lo recuerdo. No, está bien, muy interesante. Sí. Y la última cuestión, en esta idea de Sarmiento, ¿no? Civilizatorias, la educación tuvo un rol muy clave. ¿Podría desarrollarlo? Claro. La educación, tal como la entendía Sarmiento y como es la tradición argentina y como persiste a pesar de tantísimos intentos de desacreditar la figura de Sarmiento, todavía si nuestra educación tiene grandes valores, conserva grandes valores, es por el impulso que dieron Sarmiento, Mitre, Avellaneda, esos tres presidentes fundamentales a la educación argentina. Mitre creando los colegios nacionales en todas las provincias argentinas. Sarmiento insistiendo en la educación primaria, común, laica y obligatoria, ¿no? Y Avellaneda siendo el rector de la Universidad de Buenos Aires y después tratando con grandes relaciones con la Universidad de Córdoba y abriendo la posibilidad ya al siglo XX de crear nuevas universidades. Así que, José Emilio, el presidente Milei insiste con la figura del Sarmiento como una figura clave en términos de esa representación de la idea civilizatoria de la educación y de la libertad, lo lleva al Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Pero al mismo tiempo el gobierno produce una lectura muy sesgada del Día de la Diversidad Cultural, del descubrimiento de América y de esa fecha clave del 12 de octubre, lanzando un video hablando del Día de la Raza. ¿Por qué? Y plantear el nacimiento de una civilización, plantea. ¿Es el nacimiento de una civilización? ¿Es el encuentro de dos civilizaciones? ¿Cómo se interpreta a la luz de esta historia, el concepto de civilización, ese hecho histórico? Mire, el decir que el 12 de octubre España trae a América la civilización, no tiene el más mínimo sustento histórico, porque por empezar acá existían grandes civilizaciones, lo podríamos llamar el núcleo de la civilización mesoamericana y la civilización andina. Claro que no, en el aspecto técnico finalmente no se podían comparar con el estado ya de la civilización que traían las carabelas. En el sentido artístico eran completamente distintos las fórmulas y los paradigmas, pero se llegó a altísimas cotas, ¿no? de civilización en el arte o en la jardinería, por
por ejemplo, no se puede, Claro. el jardín en Europa era el jardín cerrado todavía, ¿no? Va a ser luego en el 16 el jardín, esa conexión Integrado a la naturaleza. con la naturaleza, Claro. exactamente. En el caso americano, el jardín tanto de los Tenochtitlán era una ciudad jardín, ¿no? Hay que pensar en eso. O los jardines, por ejemplo, en el Cusco, los jardines. Ahora, claramente el tema de la violencia me parece y su domesticación, que es tan clave en cómo usted ve el concepto de civilización, los países de Europa sostuvieron guerras muy complejas y muy desarrolladas en términos de su capacidad de logística y de armamentismo durante siglos. Y también los pueblos de América, ¿no? Entonces, no se trata de que la civilización no implica que no haya guerra, sino que la lógica de las guerras no impregne la vida de toda la sociedad. Exactamente. Me parece Ahora, una el distinción. caso, bueno, claro, esto es muy interesante porque las civilizaciones mesoamericanas, ahí hay un problema con la domesticación de los guerreros. Claro. Ahí estoy seguro. Y que habría que estudiarlo bien desde esa perspectiva, ¿no? De ver qué grado de domesticación de los guerreros había. La guerra era casi, yo podría decir, consustancial a la política. Claro, al modus vivendi. Al modus vivendi y a las relaciones entre las grandes ciudades y los grandes conglomerados humanos. Entiendo. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no?, a examinar. Está bien. Claro, porque eso obligaría a reexaminar el concepto básico de Norbert Elias. Claro. Pero no alcanza, me parece, para decir eso no es una civilización. Claro, entiendo. Bueno, muy interesante, José Emilio, realmente, ¿no? Bueno, Muchas es un gracias, libro Luciana. extenso, profundo, que vale la pena leer y le agradezco mucho poder haber conectado esas nociones tan complejas con estos debates que se dan hoy en día, tanto en la Argentina como en el mundo. Muchísimas gracias, por la inteligencia y la sabiduría de sus preguntas. No, al contrario, gracias Muchas a usted gracias. por su inteligencia. Muchas gracias a todos. Esto fue La Repregunta.